Bienvenidos a Difusión Proactiva. El tema de hoy: ¿cómo evitar los gastos hormiga? Los gastos hormiga son pequeñas sumas de dinero que gastamos de manera continua en placeres cotidianos o en cosas que no utilizamos. Muchas veces, por tratarse de pequeñas sumas de dinero, no les prestamos la debida atención a estos gastos, pasando desapercibidos. Sin embargo, si los dejamos pasar, estos tendrán un efecto perjudicial en nuestro presupuesto, debilitando nuestra capacidad de ahorro e incluso pueden endeudarnos de manera innecesaria. ¿Cómo saber si tenemos gastos hormiga? Una de las características de este tipo de gastos es que no parecen ser relevantes, siendo fáciles de obviar ya que no los contabilizamos. Asimismo, estos se repiten con mucha frecuencia o casi a diario. A continuación, te explicaré a través de estos ejemplos cómo los gastos hormiga pueden afectar a tus finanzas personales. Si eres una persona que consume café de manera constante y todos los días gastas $3 en la cafetería para satisfacer tu deseo, te recomiendo que analices realmente cuánto te está costando esa costumbre en tu presupuesto de manera prolongada. Ya que si un café te cuesta $3, en 7 días estarías gastando $21 y si lo sigues comprando durante 30 días estarías gastando un total de $90 en café, que pudieras haber destinado para cubrir otras necesidades en el periodo de un mes. Si te gusta tomar gaseosas con frecuencia y a diario consumes 3 botellas de $0.70 para satisfacer tu gusto, debes considerar que estás gastando $2,10 diarios que a la semana se convierten en $14,70 y al mes en $63, siendo una cantidad de dinero importante que afecta a tu presupuesto personal. Otro ejemplo sería si todos los días almuerzas fuera de casa gastando un promedio de $10 diarios en comida. Estos a la semana se convierten en $70 y en el periodo de un mes estarías gastando $300 de tu presupuesto para satisfacer solamente esta necesidad. Si no controlamos de manera consciente estos gastos hormiga, caeremos en preguntas como: ¿en qué gasté mis ingresos? O consumí todo mi sueldo del mes y no supe en qué gasté el dinero. Cabe resaltar que los gastos hormiga son evitables o sustituibles por alternativas más económicas, existiendo maneras efectivas a través de las cuales podemos evitarlos, como por ejemplo: analiza tus ingresos mensuales y la manera como los distribuyes. Agenda y toma nota de la cantidad de dinero que recibes al mes y cada uno de los gastos que estás teniendo, comenzando por los pagos más fuertes e importantes hasta llegar a las compras y gastos menos importantes e innecesarios, ya que es allí donde estarán los gastos hormiga, pudiendo analizar si nuestro presupuesto está siendo afectado por ellos. Prioriza tus gastos y arma un plan financiero. Una vez tengas una lista con todos tus gastos mensuales, resalta los pagos primordiales como servicios básicos, pagos de tarjetas de crédito, entre otros, considerándolos como tu principal prioridad de pago dentro de tu presupuesto. Continuando con los gastos menores y aquellas compras que no son imprescindibles. Luego de haber identificado los pequeños gastos, define un presupuesto para cubrir tus consumos extras y síguelo al pie de la letra, evitando gastar por encima de la cantidad de dinero que has destinado para satisfacer tus gustos o compras del momento. No caigas en tentaciones. Es muy probable que en cualquier momento te veas en la situación de querer gastar por encima de tu presupuesto, motivado por el impulso de adquirir eso que crees que necesitas. En estos casos, pregúntate si es indispensable gastar en esto o es necesario salirse del presupuesto para gastar en un capricho del momento. Haciendo esto, podrás definir con responsabilidad la prioridad de la compra y si es realmente necesario realizarla, evitando caer en la tentación de los gastos hormiga. Debemos controlar los gastos hormiga en nuestras finanzas personales, ya que a través de ellos nuestro dinero se puede ir de manera descontrolada, debilitando el presupuesto del mes.
afectando nuestros ahorros y fondos de emergencia. Como conclusión, podemos decir que para evitar los gastos hormiga es recomendable establecer metas financieras como el ahorro, que representen una motivación para no gastar de manera inconsciente nuestro dinero, ya que de esta forma sacrificar un café, una gaseosa o evitar almorzar fuera de casa será visto como un paso en positivo hacia la meta que nos hemos propuesto, y no como una obligación para evitar gastar en un capricho del momento. Controla tus finanzas y evita que los gastos hormiga afecten tu presupuesto. Gracias por ver este video, déjanos tu comentario, dale like y suscríbete a mi canal para que estés informado del próximo contenido de difusión proactiva.